Buenos días. Quería hacer ese breve video explicando claramente a la gente que todavía no entienden las implicaciones de las sanciones económicas de Estados Unidos en contra de pueblos como el pueblo venezolano. Yo tengo familiares, gente que quiero, que todavía creen en las mentiras de los medios de comunicación. Pero mis familiares saben que soy un hombre de principios. Cambié de concentración en la universidad cuando fui aceptado hace un par de años para mi maestría en periodismo. Ya tengo un diploma en periodismo. Una de las razones por qué cambié de concentración a historia en vez de seguir en periodismo es porque me di cuenta que en este país, para ser exitoso como periodista, hay que mentir. Hay que mentir en contra de países como Venezuela, países que yo visité, como Cuba, como Venezuela. Hay que mentir. Y no importa si estás en Miami, si estás en Washington, tienes que escribir artículos que son propaganda. Y eso es en contra de mis principios. Mi madre es izquierdas, mi padre también, pero muchos de los familiares del lado de mi padre no lo son. Y yo no echo de culpa a ellos. Ellos ven los medios de comunicaciones como muchos de la comunidad latinoamericana de Estados Unidos o como los propios estadounidenses. Mi abuelo paterno, por ejemplo, no era socialista, pero era hombre de izquierda. Él simpatía mucho con un líder progresista de Perú que se llamaba Velasco. Él simpatía mucho, mi abuelo, con Cuba. Veía Cuba como una isla en contra de todo un gran país, un imperio, Estados Unidos. Así que el pensamiento progresista de mi padre de izquierdas y el mío es el mismo legado, el mismo pensamiento prácticamente que mi abuelo Rafael. Pero entiendo que tengo familiares que viven cerca de Miami. Eso es donde toda la concentración de los medios de comunicación constantemente mientan. Así que voy a explicar claramente las implicaciones de las acciones, que es muy importante entender para poder juzgar el sistema allá en Venezuela. Y después voy a hablar de Alex Saab, también del diplomático, explicando que no tiene que ver con ideología. Tiene que ver con todos aquellos que respetan las leyes, que respetan la inmunidad diplomática. Yo no me voy a decir que Alex Saab es culpable, yo vi toda la prueba, no creo que es culpable. Pero como si fuera culpable, hay una cosa que se llama inmunidad diplomática. No se puede juzgar ni arrestar un diplomático. Y los conservadores, sobre todo, son que tienen que defender a Alex Saab, porque los conservadores son que siempre insisten en respetar la ley. Pero bueno, primero voy a hablar de las sanciones. Voy a hablar tan claramente que un niño, hasta un niño puede entender. Imagínense un cerco en los tiempos medievales. Los invasores quieren entrar en el castillo, quieren conquistar ese pueblo que está resistiendo. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen un cerco. Eso es exactamente lo que son sanciones económicas. De hace años, Estados Unidos está sofocando económicamente la economía venezolana, porque no le gusta el gobierno allá, porque quiere tener acceso a ese petróleo venezolano. Debido a esas acciones, no pueden vender su gasolina, no pueden exportar, no pueden importar, no pueden comprar medicina, ni comida, ni nada. Y Alex Saab desafiaba esas sanciones, encontraba formas como diplomático para ayudar a su pueblo, por eso es un héroe, y por eso lo acusaron falsamente, sin respetar su unidad diplomática, que hay bastante evidencia de eso, de que es diplomático. Entonces, echar la culpa
al gobierno actual de Venezuela, al gobierno de Maduro, por todos los problemas económicos, es el equivalente de ser testigo de alguien estar estrangulado. Y cuando esa persona está siendo estrangulado, se ve que hay un cambio de color de piel a un color, no sé, violeta. Y dice, ¿cómo te atreves a cambiar de color a violeta? Porque estás ignorando el hecho de que esa persona está siendo estrangulado por otra persona, que es Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Organizaciones como las Naciones Unidas, que son los más respetados del mundo, independientes, neutrales, que no tienen nada que ver con Maduro, investigaron las sanciones y hace 3 años decidieron que las sanciones costó la vida de 100,000 venezolanos. Hasta ahora es más, porque sigue con las sanciones. Pero mira, 100,000 venezolanos con una población de solamente 28 millones en el país es equivalente con nuestra población de matar 30 millones de norteamericanos en Estados Unidos. 30 millones, para darte un ejemplo histórico, como soy historiador también, 30 millones es el equivalente de la cantidad de soviéticos que fueron matados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Más que cualquier otra nación. Eso es genocida. Eso es un crimen de la humanidad. Cualquier persona decente. Tú puedes odiar Maduro. Tú puedes pensar que es lo peor. Pero eso no justifica un genocida. Un masacre en masa en contra de un pueblo. La gente que murieron fueron la gente con cáncer, fueron gente mayor que no podían tener acceso a esas medicinas porque Estados Unidos, es un superpoder del mundo, lo prohibió la entrada de esas cosas. Y por eso yo soy un hombre de principio, yo me indigno, no tiene que ver con mi ideología, tiene que ver con mis principios. Yo estoy en contra de las sanciones. Y hay mucha gente de la oposición de Maduro que también lo están en contra. Ahora, otro ejemplo, ya hablé de Alex Saab, otro ejemplo. El primer ministro de España, yo viví en España durante su mandato, que se llama Zapatero. Muchos de ustedes recordarán que cuando tenía una discusión con Hugo Chávez, Zapatero, en frente del rey, en una conferencia, Zapatero decía, exijo respeto, Chávez, exijo respeto, Chávez, exijo respeto. Y el Chávez seguía en su punto y interrumpió. El rey decía, ¿por qué no te callas? ¿Ok? Entonces todo el mundo sabe que Zapatero no tenía simpatía con el gobierno de Maduro ni de Chávez. Y por mucho tiempo también creía en las mentiras. Él fue observador internacional de elecciones ya, igual que yo. Y ahora es la persona en España más insistente de que en Venezuela hay democracia. Es un hombre de principio Zapatero, no fue pagado. Yo no fui pagado. La Unión Europea, que aceptó las elecciones de 2021, no fueron pagados. La oposición, que tenía muchos observadores, que todos decían que sí, que hemos ganado algunas regiones, pero la mayoría pertenecía al gobierno Maduro, ninguno de ellos eran corruptos, eran pagados. Entonces, para decir que no hay democracia ya, hay que decir que todos están mintiendo, que todos son parte de una conspiración con Maduro. Una persona con un poco de inteligencia, un poco de sentido común, que va a dejar de ser manipulado por los medios, va a decir, ¿sabe qué? Ya, es democracia ya. Entonces yo respeto la democracia. O sea, no tiene que tener ideología de izquierdas, pero yo digo para ser transparente, pero no tiene que tener ideología de izquierda para reconocer que hay democracia ya, que las elecciones son malos, que depende del pueblo venezolano, porque va a haber elecciones otra vez presidenciales en 2024, en 2021 eran elecciones regionales, pero no tiene que ser de izquierdas, eso para reconocer que hay democracia, que las elecciones son malos y que debemos cambiar nuestras relaciones con Venezuela. De hecho, cada vez que hay sanciones en contra de una nación, igual que Cuba, más gente apoya en su gobierno, no menos. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy independiente, no me gusta Biden para nada. Pero si un poder como China empieza a hacer sanciones en contra de mi nación y yo veo Biden siendo lo que puede ser para luchar esa contra eso, yo votaría por Biden. Entonces hay mucha gente que no le gusta Maduro, pero sigue votando por él y por su partido porque vean sus abuelos morir
Y saben porque es culpa de Estados Unidos, porque no están manipulados. Bueno, que tengan buen día.